¿Te has dado cuenta de cuáles son los diálogos que tienes contigo mismo aquí en tu mente? ¿Cómo te parece que existe un extraño personaje que en la Clínica para la Familia hemos llamado Lalo, la loca de la casa? Es decir, todas aquellas ideas, pensamientos, incluso hasta creencias que llegamos a tener referentes a nosotros mismos, a los demás, a lo que nos pasa, que muchas veces son las responsables de que no vivamos con tanto bienestar como quisiéramos. Hoy desenmascararemos a Lalo en Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. ¡Bienvenidos! Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Hoy felices de poder estar de nuevo con ustedes y, como es costumbre, con invitada de lujo, señora doña Sara. Muy buenas, ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola Eli, muchas gracias, estoy muy bien, feliz de volver a estar acá contigo y con ustedes. Entonces, bueno, esperemos que este espacio sea de mucho provecho y aprendizaje para todos. Claro que sí, sabemos que así será y sobre todo, Sari, porque hoy tenemos un tema que es del interés de todos nosotros. Definitivamente, nuestra mente es un universo increíble, Total. Sumamente profundo, sumamente denso, y lo más tremendo de esto es que muchas veces ni cuenta nos damos de cómo suceden un sinnúmero de cosas aquí. Así que hoy vamos a aprender a amarrar a Lalo. Hablaremos de pensamientos automáticos, de creencias irracionales, de pensamientos que llegan a resultarnos perturbadores muchas veces y lo más importante, pues, de todas las herramientas para poder enfrentarlos. Entonces, bueno, mi querida Sari, yo quiero que comencemos como a desglosar poco a poco y minuciosamente, como sé que a ti te gusta este tema, de una forma muy clara y muy aterrizada a la realidad de las personas. Entonces, Claro que sí. Quisiera arrancar por algo. Se ha escuchado que las cosas que nosotros sentimos tienen mucho que ver con lo que nosotros pensamos. ¿Esto es así? ¿Así es como funcionan las cosas? ¿O se me acabó el amor, se fue así nomás? ¿Soy una víctima de mis circunstancias? ¿Yo soy dueño de lo que siento? ¿O cómo es que es la cosa? Bueno, pues mira que existe un mito dentro de la gente, pues sí, nosotros tendemos a pensar que a nosotros nos afecta lo que pasa, como si las emociones no las causara los eventos, es como si fuera acción-reacción, Ok. pero realmente eso no funciona así, es un proceso diferente, así como lo decía Eli, lo que a nosotros nos afecta no es lo que pasa, sino lo que pensamos de lo que pasa, y esas interpretaciones están mediadas entonces por un sistema de pensamiento que es a lo que le llamamos Lalo, que hoy vamos a aprender a conocerlo y a darle obviamente pues un manejo. Les quiero dar un ejemplo de eso. Si estamos nosotros en la casa y en la ventana suena un sonido pues súper fuerte y ante ese sonido lo que nosotros pensamos es que se entraron los ladrones, ¿qué vamos a sentir? Probablemente miedo. Miedo. Si ante el mismo sonido, que es exactamente el mismo sonido, lo que pensamos es que los niños de la unidad tiraron un balón y le dieron un golpe a la puerta, la emoción obviamente va a cambiar. Si ante ese mismo sonido, rabia. exacto, mocositos. Sí. Si ante el mismo sonido, entonces lo que pensamos es que un pajarito se chocó contra la ventana, lo que vamos a sentir es completamente distinto. Entonces miren que el estímulo o lo que pasa es exactamente lo mismo y la interpretación es entonces lo que hace que la sensación sea distinta. Entonces lo que nos afecta no es lo que pasa, sino lo que pensamos de lo que pasa. Acabas de jugar con mis emociones en este momento, entonces pasé del miedo, se metió el ladrón, culicagados que están haciendo bulla y dañando las cosas, ay, qué pecado el pajarito que se chocó. Sí. Y esto definitivamente, Sari, es lo que nos pasa a muchos de nosotros, por eso es que es tan importante detenernos. Hay algo que a mí me gusta mucho dentro de pues, la corriente de la psicología en la cual en la Clínica para la Familia nos desenvolvemos, que es la terapia cognitivo-conductual, y es el poder hacer consciente nuestros pensamientos, una cualidad única de los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de pensar
sobre lo que pensamos, pero no lo hacemos. Es como Sí. si fuéramos en piloto automático todo Total, el tiempo, ¿no? sí. Así es. Entonces, bueno, es sumamente importante el poder entonces ocuparnos de esto y trabajar desde ahí. Si empezamos entonces a ir más profundos, Ari, y generáramos como una diferenciación, por llamarlo de alguna forma, entre lo que yo pienso y lo que yo digo, el lenguaje tiene también ahí una implicación importante. Demasiado, o Ujú. sea, a mí me impresiona mucho eso. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo un profesor que nos daba unas clases larguísimas frente a las emociones y yo decía, como este profesor, yo profe, pues la gente sabe manejar las emociones y él era como, no, cuando usted esté trabajando haciendo clínica se va a dar cuenta y yo como, "Ay". Y bueno, sí, efectivamente. Y una de las cosas que tiene que ver el tema del lenguaje es que nuestro lenguaje, pues sobre todo el español, yo no sé si será así en otros idiomas, tiene demasiadas palabras Ujú. y realmente tenemos una mala costumbre porque acá tendemos a utilizar mucho las sobregeneralizaciones. Entonces, para uno expresarse, uno no dice como, ay, ¿cómo estás? Ah, no, bien, no, súper bien, súper mal, horrible. Llevado. Es todo, nunca, siempre, jamás, yo no soy capaz, eso es lo peor Ujú. y eso hace que las sensaciones emocionales aumenten, Ok. porque no es lo mismo yo decir, no, hoy estoy un poquito triste, hoy me siento triste porque las cosas no resultaron como yo quería, decir, no, lo peor, o sea, hoy estoy viendo lo peor que a mí me ha pasado en la vida Ujú. y eso hace que la sensación emocional se perciba como más difícil de lo que realmente es y entonces ahí entra el tema del lenguaje a cumplir una función supremamente importante en las emociones y es el tema de poderlas regular realmente. O sea, el calibre de la emoción definitivamente depende de la interpretación que yo hago y de las palabras que utilizo para poder expresarla. Ujú. Entonces tiene todo que ver. Todo que ver. Y cuando yo te escucho, Sari, pienso mucho en cómo precisamente nuestro lenguaje es como la exteriorización del diálogo interno que nosotros estamos Sí. teniendo con nosotros mismos. Porque eso que a veces se nos sale de labios hacia afuera es exactamente, y a veces peor, lo que estamos diciéndonos en nuestra mente. Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando nos equivocamos, ¿cierto? O sea, uno empieza como a ser consciente de Exacto. cuáles son mis diálogos internos. Ujú. ¿Cómo reaccionas tú cuando te equivocas? ¿Qué te dices? Ah, pucho, sí soy bobo. Y yo he Exacto. escuchado tantas personas y en muchos momentos yo misma, parce, yo soy tapado, o sea, ¿cómo me ocurre? Así Ay, yo sí no sirvo para nada, yo no soy capaz. es. Ujú. Y estamos todo el tiempo en un Así es. diálogo interno sumamente dañino Ujú. hacia nosotros. En una oportunidad, yo escuchaba a alguien decir que los seres humanos desde chiquititos nacemos con una grabadora. Bueno, yo no sé ustedes, las nuevas generaciones, si todavía saben lo que es una grabadora. En mi época existían de diferentes tipos, colores, sabores, tamaños y demás, pero había una que llamamos la grabadora de periodista, ¿cierto? Hoy en día lo hacen con los celulares. Pero la grabadora de periodista era un aparatito así larguito que utilizaban los periodistas para grabar, ¿cierto? Entonces estaban en una conferencia de prensa, grababan. Cuando yo estaba en la universidad, que yo era muy aplicada, yo llevaba una grabadora de periodista para poder grabar al profesor y que no se me perdiera nada y después escuchar, vean el nivel de nerdalidad. Pero el punto al que quiero llegar es que todos, cuando nacemos, tenemos esa grabadora. Ujú. Y la tenemos todo el tiempo activada. Es decir, empezamos a grabar todo lo que escuchamos, Así es. referente a nosotros, referente a los demás. Y lo que hacemos en la etapa adulta es darle play Ujú. a esa grabadora, es reproducir eso que yo crecí escuchando. Entonces, qué bonita oportunidad tenemos hoy en nuestro nuevo episodio de Ser, de hacer un alto para poder ponerle altavoz a esto que es los pensamientos de nuestra mente. Entonces vámonos a profundizar, pues, Ari. ¿Quién es Lalo? ¿Por qué Lalo? Porque hablamos de Lalo en la Clínica para la Familia. Muchos quizás lo han escuchado, pero hablemos acerca de eso. ¿Quién es Lalo? Bueno, teorizando un poquito de qué es Lalo, pues teóricamente es algo que se llama pensamiento automático disfuncional. Ella tan técnica. Eh,
Y es como la forma en la que nosotros interpretamos la vida, o sea, es como el sistema de valores, las creencias que tenemos, eso tiene que ver con lo que vivimos, el colegio, el entorno, la sociedad, el estrato social, pues como todo lo que nos rodeó a lo largo de que fuimos creciendo. Bueno, acá quiero aprovechar para desmitificar algo y es que no todo lo que nos pasa es culpa de los papás, o sea, Okay. hay un montón de cosas que tienen que ver, el entorno, la sociedad, pues como muchas cositas y eso crea entonces este tema de percepción frente a la vida y eso es el pensamiento automático. Nosotros le decimos Lalo porque como es automática, ella se nos mete y es súper cizañera y convincente, entonces es la loca de la casa y como es interna, entonces ahí mucha gente también lo llama como sobrepensar, que es como una palabra que está como muy en el furor en ese momento y es algo como un sinónimo. De Lalo es el sobrepensamiento, pero es un pensamiento automático que muchas veces, como es tan interno, como decía Eli, de la grabadora, empieza a reproducirse de forma automática y muchas veces convivimos tanto tiempo con él que ni siquiera lo podemos detectar, pues como que no es ni siquiera crítico, entonces es un pensamiento y es lo primero que, es como la lectura que le hacemos a lo que vivimos cotidianamente. Eso es. Y de hecho es muy emocionante cuando uno la desenmascara, porque lo que tú acabas de decir es totalmente certero. Estamos tan acostumbrados a tener la grabadora reproduciendo que no nos damos cuenta. Sí, O sea, no nos damos cuenta de que, como bien lo decía Epicteto, lo que nos afecta no es lo que pasa, sino lo que nosotros pensamos de eso que pasa. Ahora bien, la bautizamos Lalo aquí en la clínica en honor a una amiga suya, Santa Teresa, que decía que la mente es la loca de la casa. La imaginación puede llegar a ser y deshacer con nosotros y por eso es que hoy queremos invitarlos a amárrela, es decir, póngala en cintura y vamos con cada cosa en su lugar. Eso me parece muy importante. Ahora, pregunta. Lalo distingue entre hechos reales y no reales, Lalo hace sobre generalizaciones, Lalo nos da comandos acordes con la realidad o eso de disfuncionalidad que tiene que ver ahí. Bueno, pues como veníamos hablando, lo que nos afecta es entonces lo que pensamos y digamos que Lalo no tiene como esa capacidad de poder entrar a distinguir como esto es real o no es real. No sé si les ha pasado que a veces uno está en la casa pensando que se le va a morir la mamá o el papá o el perrito, ellos están vivos, pero uno se está sintiendo triste. Entonces realmente como capacidad para ya distinguir, no, porque es automática. La capacidad la tendríamos que generar entonces nosotros y desarrollar nosotros porque ella realmente no distingue entre lo real y lo imaginario. Ella simplemente de forma automática empieza como a enlazarse en espiral y un pensamiento coge otro y coge otro y coge otro. Ya, yo por ejemplo cuando estoy en consulta le pongo este ejemplo a las personas y les digo, si estamos en un piso 20, en el balcón de un piso 20 y eso no tiene malla y nos asomamos hacia abajo, ¿uno qué piensa? Donde me caiga. Exacto. O sea, como es el contexto ahí, la gente, donde me caiga, donde me tire y si me tiro, ¿cierto? Okay. Y aquí entra Lalo y dice, pucha, me mato. Exacto. Me mato. Qué pesar de esa señora de allá abajo, yo Cali ahí en ese... Y le ensucio el arde. Sí, es como no, huepucha, y luego llaman a mis papás, van a pensar que yo me suicidé y yo ni siquiera me quería morir. O piensa, y donde me caiga acá y no me mate. No, yo, imagínate, ¿cómo sería mi vida en una silla de ruedas? Y empiezo. Y yo que vivo en un tercer piso y las escalas, no, huepucha, yo que no he pagado la funeraria. Yo voy a comprar un seguro de vida, no, qué pesar, no, yo voy a escribir, yo mejor voy a escribir ya que yo no me quería suicidar, pues por si algo me pasa. Que quede la constancia. Sí, y no ha pasado nada, simplemente estamos en el balcón y miramos hacia abajo. Entonces, como dentro del contexto, eso fue lo que pasó, pero no ha pasado nada más y se genera una espiral de pensamientos. Entonces es así, o sea, es como, ella es muy loca, o sea, es... Total. Y uno muchas veces no comparte eso, pues como que es súper charro porque la gente cuando ya en consulta le empieza a tener como confianza a uno, le empieza a contar esas cosas que piensa y se escuchan en voz alta y es como, ay, doc, no, qué pena, no sé qué pensar ahí yo no, o sea, eso es una pelea 2x2. Pero sí, es muy complejo ese, pues ella es súper rara. Lo que pasa es que como uno está en automático, uno no logra percibir que eso es de esa dimensión, pero sí, realmente sí. Y hay una particularidad en eso, Sari, que acabas de decir, y es que todos
tenemos este diálogo interno de acuerdo a esas realidades que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? O sea, por un lado con componentes muy biológicos, porque las personas que somos ansiosas, de por sí, nosotros ya nos tiramos del balcón, ya nos vimos descuartizados, ya nos imaginamos la ambulancia recogiéndonos, ya llegamos hasta el velorio y qué van a decir de mí, ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Total. O sea, es una cosa muy particular porque tenemos una base de ansiedad importante. Ahora, vámonos a un ejemplo que tiene que ver con experiencias reales que las personas han experimentado. Si yo estuve, por ejemplo, en una situación de orden social difícil, crecí una realidad que lamentablemente hoy vivimos mucho, dicho sea de paso, te cuento que estuve el fin de semana en el nuevo stand-up comedy de Dani Hoyos, quien ha personificado a Suso durante tantos años, y dentro de las cosas muy geniales que nos decía, compartió algo que es teso para nosotros y en nuestra realidad colombiana y mucho más para nosotros acá en Medellín, y él decía, nosotros crecimos acostumbrados a la violencia, ¿cierto? Uno crecía acostumbrado, mira un muñeco ahí, mira por donde le entró la bala, mira por donde le salió, y algo muy, muy nuestro. Entonces, volviendo al ejemplo al que quiero llegar, si yo crecí en medio de una condición donde la violencia tocó a la puerta, vi que asesinaran a personas importantes incluso para mí, fui víctima de un robo, de un atraco, ese día saliendo del Pablo Tobón nos tocó ver cómo un hombre en una moto con arma, yo no sé si le robó, lo asustó, qué hizo a 2 carros adelante, pero lo abordó. Y si yo vivo y experimento esto, ¿qué pasa con mi Lalo ante posibles situaciones que tengan relación con ese suceso? ¿Eso es inventado? ¿Es también la loca de la casa? ¿O es mi mente que está generando algo de forma postraumática? Pues digamos que eso tiene como una línea ahí bastante delgada, pero esa pregunta muchas veces la suelen hacer y la respuesta que yo doy frente a eso es como la diferencia entre posibilidad y probabilidad, ¿sí? Correcto. Si bien Lalo sí tiene un componente, porque entonces ahí se hace una asociación, entonces como que se tiende a pensar que lo que ya me pasó me va a volver a pasar siempre y no necesariamente. Exacto. Y miren la particularidad del siempre, que es como, entonces yo pienso que si en algún momento me robaron por el Pablo Tobón, cada que pase por el Pablo Tobón me van a robar y no necesariamente. Entonces, como aprender a detectar en el autoconocimiento que yo tengo unas experiencias y aprender cómo a poder darles un espacio y un lugar porque hacen parte de mi historia y aprender a reconocer cuáles son los detonantes que me llevan a mí a pensar esa espiral y ya después de detectarlo, como poder profundizar en esto realmente es posible porque tiene una evidencia en la realidad y está pasando, o es pues como que o esto puede pasar, o sea, porque es que para Lalo todo es posible. O sea, si yo te pregunto en este momento, ¿es posible que nos caiga un avión acá encima y nos mate? Sí. Es posible que entren acá y nos disparen así como al urólogo de la noticia. Sí, es posible. Es posible que pongan una bomba afuera acá de la clínica y sí, es posible. Pero eso no es probable, ¿cierto? Como la probabilidad de eso en este momento, en este contexto, no. Entonces es como lo que uno aprende. No es tan probable. Exacto. Entonces, Lalo sí tiene que ver en el tema de los pensamientos y la predisposición que tiene, pero también es como trabajo de nosotros poder entender nuestra historia y saber cómo qué tipo de detonantes tenemos en la cotidianidad que no la pueden activar porque es mucho más susceptible. Pero sí, Lalo tiene un componente importante y tiene sesgos ahí, pues como sesgos de pensamiento bastante fuertes y ya lo que uno aprende pues como hacer en esto es poder detectar, poder respirar, poder buscar como ciertas evidencias, como ponerme a salvo en entorno de autocuidado, pero sí sigue siendo pensamiento. Porque llega un momento, Sari, donde, o sea, me gusta mucho como esa salvedad que haces entre la posibilidad y la probabilidad. De ser posible, sí, es posible. O sea, lo único que usted necesita en la vida para morirse es estar vivo. Total, es lo único, sí. es lo único. En términos de probabilidad, las cosas cambian. Sin embargo, hay algo que es bien interesante y qué bueno ponerlo sobre la mesa y que todos meditemos al respecto de esto. ¿Qué consecuencias
trae para mí darle lugar a esos pensamientos de una posible probabilidad hoy en mi presente. Te lo voy a poner en un ejemplo muy concreto que lo vemos nosotros todo el tiempo aquí en la Clínica para la Familia, porque ustedes bien lo saben, es el motivo de consulta número 1. Muchas parejas nos llegan a consultar por la infidelidad, ese flagelo que llega, que toca, que trastoca, que quiebra, que fractura. Y una de las cosas que más se ve aporreada en la infidelidad es la confianza, esa capacidad para creer en el otro, esa capacidad para poder poner mi fe en el otro, que por definición eso es confiar, tener fe. Entonces, si yo sé que mi pareja ya me fue infiel, hoy estoy viviendo con una zozobra constante de cara a que pueda volver a pasar, a que pueda volver a suceder. Y eso es lo que me lleva a las conductas de chequeo, eso es lo que me lleva a estar hipervigilando, eso es lo que me lleva a decir si te tenés que reportar cada 5 minutos. ¿Cómo yo puedo operar en esta Lalo que está activa al 200 con un antecedente real? ¿Cómo se acompaña la gente ahí, Sari? Pues yo creo que ahí hay varias partes. Pues una de las principales es como hacernos conscientes de que en este caso en particular que me estás poniendo, si yo decidí reconciliarme con mi pareja, pues cierto, yo no puedo quedarme cobrando la misma factura toda la vida. Pero también entonces responsabilizarnos de saber que entonces acá no hay una víctima y un victimario necesariamente, sino que habemos dos personas responsables. Entonces acá yo me tengo que ocupar, o sea, mi responsabilidad y mi cuota, aunque haya sido tú el que haya cometido un error, mi responsabilidad también es como darle manejo a esto que yo pienso que puede pasar y que es una probabilidad porque no estamos exentos, pero que no está pasando. Entonces, como yo manejo mi Lalo ahí, si yo no tengo evidencias, y también como desde la conciencia, como poder decidir si yo realmente siento que no tengo las habilidades y que realmente no puedo desarrollarlos porque soy un ser limitado y no todo lo puedo saber, no todo lo puedo tener y no todo lo puedo hacer, como desde esa sinceridad, como que yo puedo decir, oiga, no, esto me queda súper duro y tomamos una decisión distinta. Pero digamos que ahí teniendo un antecedente real es como desde mi responsabilidad yo saber que al yo decir reconciliarme, esa es una de las cuotas que hay que manejar. ¿Quién? Yo, ¿cierto? Porque es mi Lalo, porque aunque el otro esté haciendo su trabajo de reconstruir la confianza, de hacer el proceso de reparación, de reconciliarnos, de hacer un buen proceso de perdón, si yo realmente no pongo de mi parte para yo darle manejo a eso y aprender a manejar a Lalo, como de poder saber que aunque yo piense muchas cosas, no todo eso que yo pienso es real y está pasando, es como venga, también dónde está como mi parte o mi aporte pues como en esto. Pero sí, dentro del antecedente real es saber que si yo decido, es mi responsabilidad, en este caso, por ejemplo, de la pareja. Habrá otras cosas como la violencia, que es un caso aparte, pero sí es muy de parte de nosotros como poder hacernos responsables y saber que yo tomar la decisión de seguir acá implica manejarla en cualquier decisión. Si me voy, también se me mete el halo, claro, no es importante, la otra fue mejor que yo, no sé qué. Y si me quedo también, va a volver a pasar. Entonces, como saber que es mi responsabilidad y que el halo se puede aprender a manejar. O sea, existen las herramientas y esto no es 100% perfecto porque nada lo es, pero uno realmente sí aprende como a poder detectar cuándo se me está metiendo al rancho, cuándo esto me está generando un malestar que no está pasando en este momento. Entonces es como poder hacer esa distinción de esa línea delgada de cuál es mi decisión y desde la decisión que yo tomo, cuál es mi responsabilidad acá. Porque mi responsabilidad no es ocuparme de tu conducta porque es algo que yo no puedo manejar. Y que no está en mi control. Sí, total. Y ese es uno de los síntomas incluso de reconocerla que uno se le metió, hacerle creer que uno puede manejar esas cosas. No Exacto. se puede. A mí me hace mucho ruido, en el buen sentido de la expresión, Sari, el hecho de la palabra malestar que tú acabas de utilizar, ¿cierto? O sea, porque es una realidad. Hay cosas que yo no voy a poder controlar
Así es. Hay cosas que por más que yo revise celulares, que por más que yo huela calzoncillos, que he tenido pacientes así, Sí. que por más que yo ponga GPS, por más que yo le pinte el pipí al marido, hay cosas que yo no voy a poder controlar. Entonces yo necesito detenerme y preguntarme, hey, estos pensamientos que yo estoy teniendo me llevan a algo bueno. Estos pensamientos que yo estoy teniendo hacen de mí una mejor persona. Estos pensamientos me hacen feliz. Estos pensamientos me traen bienestar. Y si la respuesta es no, pues entonces ¿para qué los voy a acoger? Yo no puedo impedir que el pajarito vuele alrededor de la cabeza, pero lo que sí puedo impedir es que haga nido en mi cabeza. Entonces el pensamiento va a llegar, que como llega, se vaya. Y ya nos vas a dar pautas para aprender a manejar esto. Pero que la gran motivación sea el bienestar. Hoy detente y comienza a hacer higiene mental por tu bien. Porque todas esas cucarachas que estás permitiendo que tengan eco y que hagan nido en tu cabecita, lo único que están haciendo es dañándote. Por eso amarra al halo, que es muy importante. Pero hay una cosa más profunda aquí, mi querida Sari, y ya vamos a hablar acerca de esto, porque es que estos pensamientos automáticos disfuncionales, estas ideas irracionales, estas creencias maladaptativas, pues tienen su origen y su sustrato en realidades más profundas. Por eso, hoy tenemos dos invitaciones muy importantes para ustedes. Por un lado, Sanar para Amar, que ya mañana viernes arranca nuestra versión virtual. Entonces, inscripciones todavía pueden matricularse y estar allí. Y por otro lado, nos pasa no solamente en el terreno de las relaciones de pareja, nos pasa también en la soledad, que tenemos una cantidad de pensamientos de qué van a decir de mí, de se van a burlar, hay que empezar a vencer esos gigantes. Entonces, Sanar para Amar y Socializando Ando, dos invitaciones para ustedes. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. No solo se vive en plenitud estando en pareja. Cuando aprendes a abrazar tu soledad, a reconciliarte con ella y a resignificarla y descubrirla como un estado válido, encuentras felicidad, satisfacción y mucho disfrute. Por esto queremos invitarte a un espacio maravilloso para conocerte y dejarte conocer, donde aprenderás a descubrir las bondades de tu soledad. Aprenderás nuevas herramientas para crecer como persona y de paso conocer hombres y mujeres que al igual que tú podrán decir estamos solos pero felices. Te esperamos el último jueves de cada mes. Separa tu cupo ya. Ahí está. Y la buena noticia pues es que Socializando Ando en la versión virtual, protagonizado aquí por doña señora, ¿qué vamos a hacer ahí? Eso de los gigantes, ¿eso qué es? Eso se ve muy bueno. Ay, bueno, les extiendo la invitación. Esto va a ser un espacio en el que vamos a trabajar las habilidades sociales, porque incluso para socializar también se nos mete el halo. Es como, juepucha, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Me da miedo que me rechacen. Se van a burlar. Exacto. Yo no siento que encajo en ninguna parte, entonces vamos a tener pues una actividad importante ahí como para aprender a reconocer al halo en esos momentos en los que vamos a socializar y como qué es lo que nos impide ahí o cómo se nos mete y cómo la podemos reestructurar para que podamos tener unas relaciones sociales más sanas y obviamente más abiertas, poder enfrentar ese miedo que nos da. Entonces, bueno, cordialmente invitados, los esperamos a los que puedan estar en esa versión. Así es, y lo mejor es que pues todos pueden estar, Sari. Si están aquí en Medellín y de pronto no pueden venir a la presencial, pues conéctense al virtual. Y una acotación importante también, a pesar de que este taller está enmarcado dentro de nuestro espacio de solos y solas, pero felices, es abierto para todos, porque puede que hoy
al escuchar tú el podcast te des cuenta de que hay situaciones en tu vida frente a las cuales necesitas trabajar en el área de la socialización. Sí, total. Bajas habilidades sociales, no sabes qué decir, te puede la pena, me voy a poner rojo, no voy a saber, pues ahí vamos a trabajar eso. Entonces, todos cordialmente invitados, tanto para Sanar para Amar como para Socializando Alto. Entonces, ahora sí, vámonos, área a las soluciones, porque yo creo que nos identificamos. Lalito está presente todo el tiempo. Ay, Dios mío, la mía grita más que yo. Con eso le digo todo, eso. Yo tengo una mente terrible, terrible. Y todos pues nos enfrentamos a ella. Pero entonces la gran pregunta es, entonces, ¿qué se hace? Pensamiento positivo, vas a cambiar tu manera de pensar con frases rosas y mariposas. ¿Así es que funciona o cómo es que es? Bueno, pues realmente no, porque es que pasar de pensar... pensar negativo a pasar positivo es simplemente pasar a otro extremo del problema, realmente no. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Poder llegar al malestar legítimo. ¿Y eso qué es? Nosotros tenemos todo el derecho a poder definir qué es lo que nos afecta y por qué nos afecta y en qué dimensión. Entonces, si yo me estoy sintiendo mal en este momento, la solución no es decir, no me puedo sentir mal, todo está súper bien, cuando realmente no está bien. Exacto. Pero tampoco es saltar al otro extremo, o sea, no es estar en el extremo negativo, catastrófico, en este panorama gris que nos muestra Lalo, bueno, ni gris, negro, Sí. que nos muestra Lalo, y tampoco pasar a creer que todo es posible, si lo creemos, lo creamos, y todo es posible para el que cree, porque eso no funciona. El punto es que aprendamos como a detectar el pensamiento que tenemos, como el autodiálogo que tenemos, y bajarlo a lo más literal posible. O sea, no es lo mismo que yo en este momento esté molesta porque mi esposo no me contestó el teléfono y que yo le diga, es que yo te llamo y nunca me contestas. A decir, amor, ayer te necesitaba y te llamé y no me contestaste. ¿Qué pasó? Entonces, digamos que la solución no es, no me contestó porque está súper ocupado, pero estamos súper bien. No, pero sí como poderlo quizás a bajar a lo más literal posible. Incluso yo diría ajustar. Ok, sí. Porque me gusta mucho precisamente esta expresión que utilizamos mucho en la clínica, el malestar legítimo. Yo tengo todo el derecho a estar molesta porque necesitaba a mi esposo en un momento coyuntural y mi esposo no estuvo. Tengo todo el derecho a tener un malestar, a tener una incomodidad, pero de ahí a tener mi diálogo interno con Lalo de seguro no me contestó porque estaba con otra, yo no le importo cómo es para mí, si fuera para los amigotes, ese teléfono le sirve para 3 cosas y todo esto es otro cantar. Entonces, háblanos más como de ese malestar legítimo, que es el que nos permite ajustar la proporción de la emoción a lo que verdaderamente debe ser. Bueno, yo creo que todos, como según las historias de vida que tenemos como unas coordenadas que son muy dolorosas, ¿cierto? Para algunas personas es el silencio, para otras es la indiferencia, para otras son palabras, pues como que hay varias cosas ahí importantes. Entonces, dentro del autoconocimiento es importante poder hacer un recorrido por tu historia para poder detectar cuáles son esas marcas que yo tengo que me hacen más sensible o más susceptible a ciertos comportamientos. Y según eso, como yo tengo todo el derecho a poder como definir qué es lo que me afecta y por qué me afecta, pero no de forma caprichosa, es como, venga, esto está enlazado con mi historia y esto para mí es doloroso y yo quisiera o a mí me gustaría que cuando yo te llame, pues porfa me contestes, porque si yo no te llamo y te estoy llamando es porque te necesito o que me devuelvas la llamada, ¿cierto? Entonces, irnos al malestar legítimo es realmente poder conectarnos con nosotros, con nuestra historia, saber cuáles son esas coordenadas que para nosotros son muy dolorosas, que quizás no están resueltas del todo y que realmente uno de los caminos de sanar no es poderlas resolver porque hay muchas cosas que no se van a quitar, pero sí aprenderles a dar manejo. Y uno de los manejos es eso. Entonces, el malestar legítimo es poder hacer un recorrido y yo conectarme y saber qué es lo que me duele o qué es lo que me molesta y por qué me molesta. No es porque sí, ya no, venga, ¿por qué te molesta? Y dentro de eso construir una herramienta como para darle manejo a esas situaciones que me lo activan. Pero el malestar legítimo es eso, o sea, es eso que yo tengo en mi historia y si a mí me molesta que tú entres a la oficina y no me saludes,
pues es importante para mí, o sea, intenta saludarme, pues como, o sea, para mí es importante esto, pero ¿por qué me molesta que tú no me saludes, cierto? ¿Qué historia tengo ahí? Yo cómo me siento con eso. Entonces, como yo tengo todo el derecho a poder reconocer que hay cosas con las que no puedo, que no tolero, que me cuestan muchísimo y eso está súper bien. Pero reconocerlas en esa magnitud, ni más ni menos, tal y como son. Y en la justa medida. Así es. Y cuando yo hago eso, yo creo, Sari, que lo que posibilito es la validación de mis emociones, pero por eso utilizamos la expresión en la justa medida, para que así podamos trascender a las soluciones. Sí. Porque el problema de escuchar a Lalo es que Lalo sobredimensiona, Lalo nos lleva al desborde emocional, Lalo nos lleva al drama, a la victimización. Y entonces ante ese drama y esa victimización el otro dice como, ay, a ver, o sea, no es para tanto, pues bájale. Y se pierde la esencia de lo verdaderamente importante, que es aquello en lo que podemos trabajar. Y la oportunidad también. Exactamente. Porque entonces muchas veces estamos como el gato y el ratón y entonces el otro es como que no tiene herramientas para podernos contener, pero realmente es que las herramientas tienen que surgir de quien siente el malestar y la que lo está sintiendo, ¿qué está haciendo? Es cierto, nunca, siempre, jamás, lo peor, yo no soy importante. Es como venga, o sea, también cómo nos conectamos, porque es que las personas que están pues como a nuestro lado están dispuestas y están con nosotros porque no quieren, y hay muchas cosas que se evitan es porque no se sabe hacer, y entonces por seguirle el cuento a Lalo perdemos la oportunidad de poder tener una conversación genuina, auténtica, profunda, de poderle expresar, mira, esto es lo que me pasa. Y para el otro también va a ser más fácil comprenderlo de forma concreta, decir como, ay, no, o sea, ya se le metió otra vez usted con lo mismo, pero supérelo. Es como, venga, detrás de eso hay una historia, pero eso hay que concretarlo para que lo podamos resolver, porque uno cómo resuelve un tema donde todo es así, donde nunca pasa algo, donde es súper horrible, no, eso es muy difícil, o sea, eso da una sensación también de desesperanza para el otro lado, que es importante como poder conocer ahí. Y mira que en la terapia de pareja eso se evidencia todo el tiempo. Pasa mucho que las mujeres nos quejamos, es que ellos nunca hablan, es que mi esposo nunca habla. Y cuando uno entra a ver al esposo, ¿qué pasa el esposo? Y el esposo dice, es que qué mamera. Así es. Volver a escuchar lo mismo y que vuelva y me diga lo mismo una y otra vez. Qué pereza que vuelva sobre la misma tónica y la misma cantaletica y el mismo asunto. ¿Y es por qué? Porque yo me dejo llevar por Lalo, me desbordo emocionalmente y pierdo la oportunidad de tener una comunicación constructiva con el otro. Entonces, amarre a la loca. Otra cosa ahí importante que hablas de lo de pareja, pues como que yo lo he evidenciado a veces, varias ocasiones, es que la persona que está al otro lado se siente también muy insuficiente y la sensación es como yo hago esto y nada le sirve, entonces ¿para qué voy a hacer? Exacto. Entonces es como si fuera como por un lado mucha insuficiencia y por el otro lado mucha insatisfacción, y eso también es una particularidad, como que el otro es expresándose y en un drama, porque realmente sí, en un drama, y la otra persona es intentando contener y hacer de todo y arreglar, y cuando no es como, ay no, entonces no, o sea, si a usted no le sirve ni amarillo ni verde, entonces ninguno, y ya, entonces como esa constante cosa ahí que es como bien difícil, pero es Lalo. Entonces Lalo se le mete a ella a decir, no, yo no soy importante, es que tú no me quieres, es que antes no era así, y al otro se le mete, es como siempre igual. O sea, por más que yo haga las cosas, esto no se va a resolver. Entonces ya Lalo se mete con un tema de desesperanza. Si yo hago 880, nada, entonces mejor no hago nada, o sea, me esfuerzo menos. Es como, es ahí bien difícil eso. Total, hay que amarrar a la loca de la casa definitivamente. Y bueno, para todos estos que tienen que ver como con las relaciones de pareja, muy recomendado Sanar para Amar, porque de verdad que uno quisiera, Sari, aquí en el espacio del podcast, dar 1.000.000 de herramientas. Hasta en la propia terapia nos quedamos cortos pero Sanar para Amar sin duda es una oportunidad preciosísima para vencer estos patrones de nuestra mente. Pero a propósito de Socializando Ando, quisiera que diéramos algunos ejemplos de cómo funciona Lalo en la vida cotidiana, tanto de las personas con pareja como de las personas solas, porque es que hemos hablado mucho de pareja, pero es que Lalo está presente en todos, y a veces incluso la razón por la cual yo estoy teniendo dificultades con mi soledad
tiene que ver con Lalo. ¿Cómo aparece Lalo en la socialización? Por ejemplo, en la socialización se nos mete y nos hace creer que no encajamos en ningún lado, que somos como raros. El bicho raro. Sí, como que ni allí, como que no. En otros momentos, con que yo siento que no sé qué decir, como que hay un grupo y es esa típica persona que está en una reunión y es callada, que ni opina ni para bien ni para mal. Entonces dentro está Lalo, como taladrándole ahí, diciéndole un montón de cosas como, pero yo qué digo, pues, o haciéndole creer que si va a decir algo es una bobada, o como que está elaborando un diálogo ahí como bastante importante y cuando justo está preparado para decir lo cambiaron de tema. Es como que no. O también que a veces a la gente le cuesta muchísimo la vulnerabilidad, entonces se montan como en un personaje, en una máscara, y eso hace que no puedan conectar realmente en las relaciones sociales y piensan que si la gente los conoce realmente y conoce como todo su ser en forma auténtica, los van a rechazar, pues como porque son como defectuosos. Entonces no se animan, o sea, no se animan a dar un paso, no se animan incluso a entrar en una relación, no se animan a hacer un grupo de amigos nuevos y tienen una sola amiga, es la amiga del colegio y ya tienen 40, 50 años y es como, no, es que los amigos no existen, no, venga, pues como revisemos en el trabajo también. Ese típico compañero de trabajo que es supremamente aislado, que no sale a tomarse el cafecito, que no quiere almorzar con nosotros, pues como que ve al jefe y agacha la cabeza, es como escondido y ahí Lalo está diciendo un montón de cosas que quizás uno no se detiene a poder pensarlas. Y son las responsables de que terminemos perdiendo oportunidades valiosas de conexión. Lo más tremendo en el caso de las personas que hoy están batallando con su soledad, porque es que no la aceptan, no la asumen, no la reciben ni hacen nada diferente frente a ella, tiene que ver mucho con eso, Sari. Entonces es como una profecía autorrealizada en la que yo me engancho con lo que yo ya creí, es que yo no pertenezco, y como yo creo que no pertenezco, pues no me doy a la tarea de socializar y de poder abrirme. Y hay un temita, es que tanto por hablar, pero hay un temita que acabas de tocar que a mí me parece sencillamente hermoso, hermoso, y es, en palabras de Brené Brown, el poder de ser vulnerables. Sí, total. O sea, esto es lo que hay. O sea, ¿y qué pasa si te das cuenta y descubres mis defectos? ¿Y qué pasa si te das cuenta de que yo no soy eso que tal vez has idealizado? ¿Y qué pasa si descubres que yo tengo otra cara que tal vez no coincide con la cara bonita que siempre estoy mostrando? ¿Qué ocurre ahí? Sí, yo una vez tuve una experiencia, pues que a mí me marcó mucho frente a eso. Estaba en una Eucaristía y yo iba a una Eucaristía donde el padre cambiaba como la metodología de lo que decía. Entonces hacía que uno captara, pues como que prestara más atención. Y en un momento pues como del pan y eso, dijo el sacerdote, es que, y Jesús partió el pan con sus amigos y yo, con sus amigos, y yo era como no, increíble, o sea, Jesús pudo haber elegido pues como a mejores personas para que fueran sus amigos. Esos eran los amigos. El que lo vendió, el que lo traicionó, y yo era como tan teso y uno tan exigente en los vínculos, ¿cierto? Uno que llega en los vínculos exigiéndole al otro perfección y realmente no es así, y que a mí me parece muy teso cuando uno tiene una cosmovisión de decir que es cristiano y quiere una vida sin cruz, una vida sin muchas cosas, que es súper charro, pero realmente sí, y ese es como el poder del tema de la vulnerabilidad. Eso es lo que yo soy, y soy ladrón, y soy mentiroso, y soy soberbio, y tengo estas cosas, y esa es como la grandeza realmente de la humanidad. A mí eso me parece hermoso, como a pesar de lo que tú eres y la historia que carga, podemos estar juntos. Una vez escuchaba una frase de un sacerdote amigo que decía que Dios a nosotros no nos pedía uniformidad, sino unidad. Y eso me pareció muy hermoso porque tenemos unas creencias de que tenemos que encajar en todo y no, o sea, realmente la riqueza de la amistad, de las relaciones laborales, emocionales, familiares, es poder contar con la diferencia. Y Lalo se nos mete a hacernos pensar que esa diferencia está súper mal y que yo no puedo hacer parte de esto si no soy exactamente igual, y eso no es así.
Me parece pues como muy impresionante y es como empezar a tener herramientas, por eso los invitamos a todos a este espacio que, como decía Eli, pues está pensado para personas solteras, pero en este tema que vamos a dar, vamos a trabajar todo este tema de lo en estas otras realidades como frente a la socialización, porque es que estamos socializando todo el tiempo. Y que nos permita como poder llegar a la profundidad de estas cosas frente a cómo nos vinculamos, porque estamos en relación con el del bus, con el del taxi, con el portero de la unidad, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia, entonces es importante aprenderla a conocer. Así es, entonces ya saben, pues socializando ando, presencial 27 de febrero, virtual 28 de febrero, es así, o 26 y 27 internito. Creo que 26 y 27. 26 y 27. 26 y 27. 26 y 27. ¿Listo? Ahí lo tienen pues en el tintero. Sari, nos quedan unos minutitos cortitos, pero quisiera como una ráfaga de habilidades. Doctora, ya descubrí a mi Lalo, sé que tengo pensamientos automáticos disfuncionales, sé que mi mente va a millón, me tiro del 20º piso, me mato, se me salen las tripas, me recoge la ambulancia, me llevan a la Piedad y tengo todos estos pensamientos, ¿qué hago? Bueno, ahí lo primero conectar con la emoción, Okay. porque a veces nos olvidamos de eso e intentamos entrar en un entorno demasiado racional. Primero conectar con reconocer que estoy sintiendo un malestar, o sea, que no me estoy sintiendo bien, o sea, que estoy sintiendo tristeza, porque a veces la gente es como, ay, pero ¿qué sientes? Estoy aburrido. ¿Qué es aburrido? ¿Es triste? ¿Es qué? O sea, ¿qué estás sintiendo? Primero la emoción, conecta con la emoción. Y ya después de que conectes con la emoción, pues una de las herramientas como más funcionales ahí es como aprender a hacer un registro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cuál fue la situación que sucedió? Y luego yo escribo, sirve mucho escribir qué pensé, qué se me viene a la cabeza, tal y como se me viene. Perfecto. Escribir qué pienso, ese siempre, ese todo, ese nunca, qué es lo que estoy pensando. Y luego como poder también plantear una solución para eso. Entonces lo primero es conectarnos con la emoción, lo segundo es poder entrar a detectar cuál es mi pensamiento y en qué palabras estoy pensando, cómo esta parte racional está haciendo en mí y qué palabras me está diciendo, ahí Lalo cómo se me metió. También es importante como que fijen las expectativas, porque hay otra cosa que pasa con Lalo y es que ella nos hace confundirnos entre la necesidad y la preferencia, o sea, entre la necesidad y la preferencia, o sea, digamos que yo a veces pienso que necesito algo, es como yo necesito que me llames, yo necesito que me busques, yo necesito, y realmente no es una necesidad, porque es que si lo ponemos en palabra de necesidad es una cosa de vida o muerte, no, yo prefiero esto, a mí me gustaría esto, ¿sí? Como fijar las expectativas que yo tengo para poder gestionar este tema del malestar. Y como poder detectarla también, o sea, es súper importante detectar ella en qué términos me está hablando, o sea, ella me habla a veces en palabras sobregeneralizadas, ahí cuando empiece uno a pensar todo, siempre, nunca, jamás, yo no puedo, insoportable, se nos metió. Exacto. Cuando empezamos a culparnos de todo, o sea, cuando yo pienso, no, todo esto es mi culpa y me siento súper mal y yo hice, pero también cuando entonces se nos mete un villano en la historia y decimos, es que todo fue tu culpa y es que tú eres el malo. Como ya sabemos que lo que nos afecta no es lo que pasa, sino lo que sentimos de lo que pasa, cuando tenemos unas interpretaciones de decir, es que tú me hiciste sentir mal, no. O sea, Lalo se metió y es como, venga, yo respiro, conecto con lo que estoy sintiendo y qué estoy pensando. Es diferente decir, es que tú me hiciste sentir súper mal ayer que dijiste eso, a decir, yo me sentí mal porque cuando dijiste esto yo interpreté que era una humillación. O sea, es como súper diferente. Exacto. Y fijar las expectativas, o sea, como quisiera que esto se resolviera, porque realmente a veces el otro no sabe qué hacer. Entonces, como si a ti te gustaría que te llamaran, entonces tú tienes que hacer la petición. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es mi pensamiento? Filtrar palabras generalizadas, los villanos de la historia, culparse de todo y mirar yo qué estoy esperando ahí. Y ya luego tener una conversación con la cabeza fría,
porque uno con Lalo en la cabeza no puede hablar, se respira, uno se calma, trata de organizar estas herramientas a la realidad y ya después de ahí, ya ven, yo necesito hablar contigo, no es lo mismo decir, es que tú hiciste, a decir, amor, ¿te acuerdas que ayer tuvimos una conversación donde pasó esto? Yo pensé, yo me imaginé, yo sentí. Exacto. Y a mí me gustaría que una próxima vez pasara esto. Uh-huh. Sin embargo, pues un podcast es No es un... suficiente. Sí. Entonces, bueno, también cordialmente invitados pues al proceso terapéutico. En un proceso terapéutico también podemos trabajar todo este tema. Recuerde que acá en la Clínica para la Familia tenemos pues varios profesionales que los podemos como orientar frente a este tema y como trabajar en la particularidad del Lalo de cada uno, ¿cierto? Uh-huh. Porque estas son herramientas demasiado generalizadas, entonces en un espacio de consulta nos sentamos, contamos esa historia, qué es lo que Lalo se nos mete a la cabeza y también los podemos orientar para que puedan aprender a amarrarla. Por el momento esto, vamos a detectar, trabajar expectativas, hablar con la cabeza fría, eso nos puede ayudar a desescalar la emoción, que es una de las cosas que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad además. Así es, maravilloso. Y me gusta mucho, Sari, que concluyas con eso porque siempre lo hemos dicho, o sea, desde aquí, desde SER, tratamos de darles todas las herramientas que nos sean posibles, pero en últimas, la terapia es sumamente necesaria. Entonces, ya saben, a pedir sus citas, marquen más 57 300 674 9247 desde cualquier lugar del mundo, que ahí la doctora Sarita va a estar disponible para recibirlos y les tenemos hasta descuento y todo con un paquete, bien sea de 4 o de 8 sesiones con descuento especial. Ustedes dicen, yo escuché el podcast SER y quiero una cita con la lumbrerita. Ella es la lumbrerita porque es discípula de la lumbrera que va a estar la próxima semana. Entonces ustedes dicen, yo quiero cita y les damos un descuento especial. ¿Listo? Muy bien. Y hablabas de escribir, registrar los pensamientos y que la escritura en sí misma es una herramienta terapéutica. Muchísimo. Pues yo les tengo la herramienta para hacer esa técnica. La agenda Viaje al Interior de mi Ser. Entre todas las cosas en las que se pensó a la hora de construir esta agenda fue en el proceso terapéutico. Entonces la agenda, por ejemplo, tiene una particularidad y es que aquí en la parte superior tiene los iconitos de sentimiento, porque todos los días puede que yo me esté sintiendo de una forma distinta. Entonces yo marco cómo me estoy sintiendo hoy y escribo qué es lo que estoy conversando con Lalo, que a lo mejor es lo que me está llevando a sentirme así. Entonces, pregunte por lo que no vea. Ya tú sabes. Bueno, mi Sari, muchísimas gracias. Conclusión entonces y nos despedimos por hoy. Bueno, no, entonces yo quiero agradecerles a todos por estar acá, por poder ver este contenido, compartan esta información con las personas que crean que lo necesitan y bueno, saber también que una de las cosas importantes es poder gestionar nuestro autodiálogo, porque ahorita también como que pensaba en algo y es que nosotros a veces nos damos muy duro, o sea, ese tema de las conclusiones que hacemos de los otros nunca son casi nunca son en esa dimensión, pero en nuestro autodiálogo nos damos súper duro, entonces un poquito de autocompasión, de saber que hay cosas que no hacemos no porque no queremos, sino porque no sabemos, y cuando no sabemos podemos alzar la mano y pedir ayuda, y bueno, acá estamos nosotros para poderlos acompañar y asesorar en lo que necesiten y bueno, los esperamos y les agradezco mucho por estar aquí. Y a ti Sari, por compartirnos todo tu conocimiento de una forma tan sencilla, tan puntual y sobre todo que responde de una manera tan eficaz a las necesidades de todos nosotros, porque definitivamente, y ya estamos trabajando en eso, pensar bien es vivir mejor. Gracias pues por acompañarnos. Recuerden lo importante que es que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita, que le den un like, que dejen un comentario, que compartan para que de esa manera le podamos llegar a muchas personas más. Por aquí les dejamos nuestras redes sociales, @clínica para la familia, @ps.elizabeth_guerra-gómez y recuerden, desde cualquier lugar del mundo ustedes pueden consultar con nosotros si quieren permitirnos acompañarles a sanar las heridas de su corazón. Nos vemos en la próxima con otro episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. SER, el podcast de la Clínica para la Familia.